Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento desde los distintos lugares. Yo vuelvo a saludar a las personas que en este momento están conectados desde Estados Unidos, a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde el norte hasta el sur. Que Dios les bendiga en Centroamérica, en Sudamérica y pues si me falta nombrar algún lugar, pues también déjenme decirles que hemos pues estado orando porque este mensaje llegue ahí a sus hogares, que pueda, que pueda ser de bendición para los hermanos que están en Tehuacán, Puebla, para los hermanos que en este momento nos escuchan en Ecatepec y obviamente los de la ciudad de Puebla también, en los estados de Tlaxcala, en Guerrero, en Querétaro. Que Dios los bendiga. Actualmente, aquí en territorio mexicano, pues todavía estamos restringidos para tener reuniones como normalmente se hacía. Tenemos aquí algunas políticas por parte del gobierno local que no nos permite congregarnos por cuestión de la contingencia sanitaria, pero aquí estamos solamente los hermanos que nos están apoyando con la transmisión con mucho gusto porque pues la palabra sigue corriendo, la palabra no está presa, la palabra sigue bendiciendo a muchísimas personas. Y hoy, pues en definitiva, creo que nos ha reunido Dios aquí porque hay un propósito eterno. Ponte a pensar, en muchos de los casos, las personas que están apartadas el día de hoy de Dios, que no les interesa y no tienen mucha preocupación por buscar la salvación de su alma, pues quizá en este momento muchos de ellos están en una playa, están desvelados, algunos alcoholizados y tristemente muchas otras personas que teniendo eh, el contexto o el conocimiento de lo importante que es buscar lo espiritual, las cosas de Dios, pues algunos otros endurecidos quizá dicen, es más de lo mismo, si a Él le funciona, qué bueno, que me dejen vivir a mí mi vida como yo quiero. Pero para todos aquellos y aquellas que en este momento han entendido que el día de hoy es una oportunidad que Dios nos da a todos para meditar, para volver nuestro corazón hacia Él. Hoy Dios tiene preparado un mensaje que en definitiva creo que nos va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición. Es un mensaje muy sencillo que, pues, si habríamos de ponerle algún título, porque muchas veces pues es importante ponerle un título ahí pues por el control, porque quede esta enseñanza quizá guardada. Yo le pondría este título: Los que debieron amar y proteger se convirtieron en verdugos. Lo vuelvo a repetir, los que debieron amar y proteger se convirtieron en verdugos. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero hablar y quiero pues presentar este mensaje que ha sido meditado en Dios, en el sentir que Jesús ha puesto en medio de la iglesia local y en general de los hermanos. Este mensaje pues va dirigido a los padres sobre todo. Este mensaje dirigido a los padres que sobre todo quiero recalcar algo muy importante. Nace de la angustia puesta por Dios. No es una situación que sea solamente en un momento meditada en convenio de algún Sanedrín, de algunos hombres, no. Nace de la angustia puesta por Dios al ver tanta destrucción, al ver tanto dolor, al ver tanta muerte en las familias. Como yo decía hace un momento, y cuando digo muerte no tan solo me refiero a lo físico, a lo material, porque eso es una realidad aquí en México, porque actualmente tenemos números alarmantes de homicidios que pareciera que corresponden a un país como Siria, que está envuelto en una guerra civil y todo ello, mas sin embargo no. Esto es la realidad, pero tristemente y lo que más duele es
ver, palpar de cerca, conocer los casos de la destrucción de muchos de los hogares, niños y niñas que están siendo marcados el día de hoy para siempre, con padres religiosos o con padres ajenos a las cuestiones de la Biblia o de Dios, pero el resultado es exactamente el mismo. Cuando no se tiene un corazón verdaderamente allegado a Dios. Eh, ¿Qué pretendo el día de hoy con la ayuda de Jesús? ¿Qué pretendo? Simple y sencillamente quiero levantar la voz en el buen sentido y hacer un llamado a los padres de familia a una sola cosa solamente. Hacer un llamado a los padres de familia para que vuelvan su corazón a Dios, pero en pleno convencimiento de lo que han de hacer. No porque un hombre enfrente de un púlpito se los esté pidiendo, no porque sientan la presión de una congregación, de un hombre, etcétera, de un ministro, sino porque debemos de entender que el día de hoy es Dios el que nos va a hablar, el que nos ha venido hablando ya de mucho tiempo atrás, a través de los mensajes que Él ha puesto como carga en el corazón, porque ve el sufrimiento de nuestros hijos, de los hijos en las casas, de los matrimonios que hoy ya no existen y de todo lo que eso implica. En resumen, quiero levantar la voz y hacer un llamado a los padres de familia para que vuelvan su corazón a Cristo y después puedan amar a sus hijos, como dice la Escritura. Te invito a que me acompañes, quiero que nos pongamos en las manos de Dios, que no sean mis pensamientos, que no sea yo el que esté hablando. Realmente quiero pedirle en esta mañana a Jesús que Él tome el control de esta reunión y que a través de un mensaje sencillo nos haga entender qué significa eso, que es algo que mucho hemos escuchado y que muchas personas que yo sé que en este momento detrás de esa pantalla han escuchado el hacer la voluntad de Dios, el volver el corazón a Cristo, pero que lo han conocido nada más en letra muerta y que hoy nos permita a Dios entender qué es lo que implica y cómo se puede traducir de una manera sencilla el volverse a Dios y amar a los hijos. Porque quizá muchos que nos escuchan por primera vez pensarían que amar a un hijo simple y sencillamente es agarrarlo a besitos y decirle te quiero mucho, pero sin tiempo para ellos, sin sembrar hábitos que les ayuden a una vida adulta, sin enseñarles a acercarse al trabajo, a amar el trabajo con responsabilidad y sobre todo amar a Dios. Vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe. Padre, gracias te doy de nuevo por esta mañana, porque yo sé que estas palabras que tú has puesto en mi corazón, Señor, no es algo que venga nada más de un razonamiento humano. Hemos sentido, Señor, hemos palpado el dolor que tú tienes en tu corazón, porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, es la realidad de los hogares que nos rodean ahí en nuestro vecindario, en nuestra colonia, aún en México y fuera de México, porque el pecado, Señor, está en todos los lugares y tristemente hoy muchos padres de familia que conociendo la Escritura, Señor, que diciéndose conocer Biblia o diciéndose cristianos, Dios, no te han conocido, no te han amado, o si te amaron en un momento, hoy solo quedan las cenizas y están muertos. Y hoy solo queremos pedirte una cosa, que tú escudriñes nuestros corazones, que nos hables y que hoy si hay un soltero o una soltera que no diga dentro de sí, eso es para mis padres o para mis abuelos, sino que todos a una, Señor, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente en esta hora para recibir
la palabra del cielo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor. Pues para esto quiero que por favor me acompañen. Al inicio, en la introducción, leíamos un texto muy precioso que está en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el libro de Moisés, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, está en el Antiguo Testamento. Estábamos leyendo el capítulo número 6. Vamos a leer qué les parece en este momento desde el verso número 1 para entender pues todo el contexto. Como ustedes saben, Deuteronomio pues se refiere a como dar un segundo repaso a la ley de Dios. Aquí en el capítulo 5, pues quienes ya lo han leído, vienen los mandamientos que Dios le había dado a Moisés ahí en el monte Sinaí cuando él subió. Sin embargo, los mandamientos pues aparecen desde el segundo libro de la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Esto es lo que representa Deuteronomio, un repaso a la ley de Dios. Y dice así la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, o sea, la ley de Dios, es decir, la Biblia, los mandamientos, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra hermosa, pues que bueno, viene desde tiempos antiguos, desde aquellos tiempos donde vivió Moisés, donde hubo un trato de Dios hacia este siervo suyo, Moisés, y que sabemos que aún en los tiempos de Jesús esto pues ya existía, era conocido. Los judíos de aquellos tiempos lo sabían, de hecho, pues de labios, como en una parte de la escritura dice, de labios hablaban que estaban cerca de Dios, pero su corazón pues estaba muy alejado de él. Y hoy quiero citar este texto por lo siguiente, porque lo que voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el olvido de este principio fundamental en la vida de las familias, y que no debe ser, y que por ningún motivo los hogares que son cristianos deben de permitir que el amor hacia Jesús, de donde nace todo, el estar cerca, porque aquí te está diciendo de una u otra manera, como está escrito en el Nuevo Testamento, que more abundantemente la palabra de Dios en nosotros, que sea
ella la que pueda vivificar todos los días nuestros pensamientos. Y como mucho se nos ha instruido, hermanos, que no nos conformemos con un ritual, que no hagamos lo que muchos fariseos hicieron en los tiempos de Jesús y que tristemente el día de hoy es la realidad de muchísimos hogares. Solamente la letra muerta, solamente el ritual, tienes que leer tantos capítulos de la Biblia, tienes que ayunar y orar. Yo conocí y supe casos y de cerca, de primera mano, de gente que incluso sometía a sus hijos a ayunar a corta edad sin saber el pequeño, sin haber sido instruido acerca de la profundidad del ayuno, pero simple y sencillamente era el ritual, porque el reverendo, el presbítero lo dice. Que Dios nos ayude a entender esto, porque yo les decía hace un momento, al padre de familia, a la mamá y al papá, Dios los ha puesto en un lugar privilegiado dentro del hogar, donde les da una responsabilidad muy grande para ser ellos como sacerdotes, al padre como un pastor que tiene ahí su rebaño, que es su esposa, que son sus hijos, que es el responsable de poder encaminar ese hogar hacia pastos verdes, pero no porque Él los provea a los pastos verdes a los cuales se refiere la santa palabra de Dios, donde Jesús es el pastor, donde hay aguas cristalinas, donde hay abundancia de pasto, donde hay tranquilidad y hay seguridad porque Él vive en medio de ese hogar. Yo quise citar este texto como un referente que nos va a ayudar mucho a entender el mensaje, porque date cuenta de algo, le está hablando a los padres de familia. Para este tiempo, muchos se habían rebelado contra la autoridad de Moisés, muchos quedaron postrados en el camino, muchos incrédulos. De los que habían salido de la tierra de Egipto en un inicio, cuando portentosamente Moisés hizo que, obviamente fue Dios, pero a través de Moisés, que se abriera el mar, de aquellas familias que en un inicio habían cruzado el mar, ya no estaban muchos de ellos, por la incredulidad. Quien haya leído ya la historia del pueblo de Israel, quien haya leído estos libros sabrá que muchos, si no me atrevo a decir que de esa generación, como dice la Escritura, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y los demás se quedaron ahí por la incredulidad de ellos. Pero hoy quiero centrar este mensaje para que entendamos algo sencillo. Qué importante es que hoy el padre de familia o la mamá que está en casa en este momento escuchando pueda entender que tiene una gran responsabilidad delante de Dios en lo que hoy son sus hijos, en lo que serán sus hijos para aquellos que en este momento a lo mejor son solteros, no tienen hijos, pero que en un momento tienen un proyecto de vida o desean tener una familia, que podamos entender cómo Dios mira desde el cielo el trabajo de tus manos, cómo Dios mira desde el cielo tu necesidad de estar cerca de Él para que tú puedas ser un proveedor de la bendición de Dios, que hay un papel, que hay un orden escritural donde la palabra nos deja ver el papel de los padres. Y que hoy tristemente las cárceles están llenas, los cementerios están llenos, en México es una realidad que prácticamente en todos los estados hay desaparecidos y hay muchos de ellos, de los que están desaparecidos, son jóvenes o señoritas que se inmiscuyeron en el crimen desde corta edad, que se dejaron llevar por el materialismo, por el dinero fácil, por el no trabajar, por la pereza, por el tener una vida ostentosa, y hubo alguien cercano a ellos, un amigo de la escuela o de la universidad que realmente no era estudiante, sino era enganchador, quizá distribuidor, no sé, y los enganchó.
Y por cuanto los padres desde un inicio, desde la cuna, no tuvieron a bien en su corazón hacerlos hombres de trabajo, esforzados, señoritas que se dieran a respetar, que entendieran que Dios les demandaba pureza en sus cuerpos, etcétera, tomaron el camino fácil. Y muchos, tristemente, muchos de los casos de esas personas desaparecidas o de los que ya están muertos, murieron de una manera trágica, dolorosa, con crueldad, con mucha maldad. Y eso lo sabemos nosotros los mexicanos aquí. Sabemos lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Y hoy por eso este mensaje yo quiero enfocarlo para que el padre de familia vea lo que Dios le está pidiendo el día de hoy, que no podemos hacer nada si no estamos cerca de Él, que por eso Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer, nada, no puedes llevar fruto por ti mismo. Hoy quiero decirle a los padres que han sido mensajes tras mensajes, esto que el día de hoy he estado hablando, los hermanos lo han hablado hasta el cansancio. Realmente recuerdo, se me viene a la mente uno de los últimos mensajes cuando se habló acerca de la falta de afecto natural, cuando aquella vez Dios de una manera muy clara reprendió a los padres y les hizo entender que hoy era importante que haya tiempo para los hijos, que te metas al mundo de ellos, que conozcas sus gustos, que puedas entender que es importante en un momento agarrar un libro, tomar la Biblia, agarrar una bicicleta, comer con ellos, salir a caminar con ellos, ir a la tienda a comprar con ellos algo y conocer su corazón, entender lo que hay en su mente, conocer cuáles son sus temores, entender cuáles sus ideas acerca del proyecto de vida que pudieran tener en un momento, en su corto entendimiento, que te pudiera dar a ti ideas, que te pudiera dar a ti razones para llorar delante de Dios y decirles, Dios, ayúdame con esto, con mi hijo, con mi hija. Yo te puedo decir que no me presento delante de ti como el Padre perfecto. Los hermanos lo conocen de una manera muy clara y muy sencilla. Hemos tenido situaciones difíciles en mi hogar y creo firmemente que estamos en la lucha día a día, mi esposa y yo. Creemos que Dios nos está ayudando, pero esto no nos lleva a confiarnos y a decir ya la tarea ya está hecha, porque esto es de todos los días, realmente lo que se tiene que hacer. La Escritura, ahora si me acompañas a un texto que está en el libro de Efesios, por favor, capítulo 6, nos vuelve a dar otra idea muy importante acerca de lo que Dios quiere que los padres hagan, realicen ahí en medio de sus hogares. Nos deja ver cuál es la tarea de ellos, nos deja entender. Efesios 6:4 nos deja entender qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros como padres. No omito también recordar que hace un par de semanas, poquito tiempo atrás, Dios incluso hablaba, y creo que fue una palabra incluso de exhortación hacia los abuelos, en su contexto, que también son padres. Y la Biblia, en el texto que nosotros acabamos de leer, no los excluye, no los deja fuera, porque lo dice muy claramente. Esto se debe transmitir de generación en generación, de tal manera, tú que eres abuelo o abuela ahora, y ya tus hijos tienen más de 30 años, 40, pero tú sabes que tienes influencia sobre tus nietos, y que tienes tiempo con ellos, y que puedes hacer algo bueno, aun cuando sus padres en un momento no buscaren de Dios. Esta palabra también es para ti y es para mí, porque esto lo debemos de entender. Si verdaderamente queremos acercarnos a Dios, Él nos abrirá los ojos, nos dará luz y nos dará el entendimiento para ver la necesidad que se tiene todos los días con los hijos o con los nietos.
el que es padre responsable y que en este mismo momento está atendiendo cosas con seriedad en su casa, que está atendiendo, que está corrigiendo hábitos que en un momento no lo hizo, pero que ha venido a la luz y que está trabajando en ello, sabrá que todos los días se presentan problemas, que todos los días hay situaciones diferentes donde debemos de estar atentos a la conducta, al proceder de nuestros hijos. Esforzarnos por conocer lo que hay en su mente. Efesios 6:4 dice acerca de los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, que quiere decir, traducido ya a un español más moderno, y ustedes, padres, no provoquen a ira o enojo a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí quiero retomar algo de lo cual, incluso aquí en la iglesia se ha hablado muchísimo también, acerca de despojarnos de esos moldes religiosos, como yo mencionaba hace un momento, que han causado tanto y tanto daño a los hijos desde corta edad, de tal manera que llega el tiempo en el cual cumplen la mayoría de edad y no quieren saber nada de sus hogares, y eso ha sido un patrón de conducta que se ha repetido infinidad de veces. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del hogar no vieron algo atractivo para ellos, no vieron un verdadero amor, solo vieron las órdenes tipo militar para que se cumpliesen a pie de la letra, sin tener ni tan siquiera una gota de humildad, de tiempo, de que ellos pudieran ver que papá y mamá se interesaba en ellos. La Escritura dice: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, no encuentren en ustedes como guías, como los que deben de proteger propósitos o motivos, más bien motivos para que ellos se desanimen. Hoy debemos de entender una cosa. Acá la Escritura nos está hablando de elementos que son muy importantes y que tenemos que entender que es responsabilidad de nosotros, los que somos padres, el buscarlos, el fomentarlos, el vivirlos, el enseñar a los hijos, el instruir, pero sobre todo esforzarte por dar ese ejemplo. Aquí encontramos elementos como amar a los hijos, encontramos puntos importantes como instruir, como disciplinar o corregir, que esto en el argot evangélico pues de inmediato viene a la mente la vara, la corrección, el cinturón, etcétera, pero la Escritura nos habla que es mucho más que eso. Nos habla de algo que tiene que ver con lo espiritual. Dios nos permita de una manera sencilla y meternos a las entrañas de lo que implica verdaderamente el tomar esa responsabilidad como padres en este día, porque si no nos quedaremos cortos en esta mañana, entendiendo que nada más nos tenemos que conformar con proveer el alimento, con pagar la renta de una casa, con darles el vestido y cubrir la colegiatura o mandarlos a la escuela, y con eso ya somos buenos padres. Queridos, si tenemos esa manera de pensar, estamos muy lejos de lo que es la idea bíblica, de lo que es el principio bíblico. Eso solamente es una parte. Y muchas personas el día de hoy pareciera que quieren que se les reconozca como a héroes, como personas que están haciendo un esfuerzo súper extraordinario porque están trabajando. Cuando la Escritura habla que eso pues es una responsabilidad básica de todo aquel padre de familia que tiene un poquito de afecto natural y que no ve como una carga, que en un momento a lo mejor el hijo se enfermó
y que lo que fue su pago de la quincena o de la semana, pues la mitad se tuvo que ir a los medicamentos. No va a estar diciendo, pues mira, ya ves, esto, yo compré por mí esto, casi casi levántame un monumento por hacer todo ello, cuando realmente era su responsabilidad. La palabra dice, no los provoques a la ira. A tus hijos, no seas tú esa piedra de tropiezo. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en todo momento. ¿Para qué? Para que el padre, para que la mamá que se va a quedar en casa, que va a tener incluso mayor tiempo muchas de las veces que el padre, porque generalmente los padres salen a trabajar cuando son responsables y aman a sus hijos, y muchas veces salimos temprano y regresamos, no sé, 6 de la tarde, 7 de la noche. Por eso es importante que ambos, en los dos, esté la plena convicción de que lo que dice aquí la palabra de Dios, de no provocar a la ira, es esforzarse por no dar un testimonio de arrogancia en medio del hogar, que cuando te llegues a equivocar, cuando decimos aquí los mexicanos que la regamos, que nos equivocamos, tengas la humildad para reconocer y que eso pueda ser un testimonio para tus hijos. Mi padre se equivocó, pero entiendo que no es perfecto. Sin embargo, tuvo el valor de venir a mi recámara, hablar conmigo y decirme, hija o hijo, perdóname por lo que escuchaste de mi boca, un ejemplo, no sé, perdóname porque esto que hice no fue del todo correcto. Nos está pidiendo a Dios que hagamos todo el esfuerzo por enseñarle a nuestros hijos una determinación para buscar las cosas de Dios. Nos está pidiendo que no los desanimemos con nuestra apatía, con tibieza, con nuestra religiosidad, de solamente cumplir, como en muchos lugares la gente se conforma con cumplir, así como en la iglesia popular aquí en México la gente va, comulga y dice yo ya cumplí, o ya dio la cuota de la fiesta patronal y ya cumplió. En el argot evangélico sería, pues yo ya di mi diezmo, yo ya ayuné, yo ya colaboré para la construcción del templo, cooperé para la bocina de la congregación, etcétera. Pero ¿de qué sirve todo eso si realmente tu corazón está muerto y está apagado y ya no hay fervor por hacer algo para Dios? Que puedas entender que todas esas cosas provocan a ira a los hijos, que provocar a la ira es desanimar, es ser piedra de tropiezo, que ser personas o decirnos cristianos o buscadores de Dios y de Jesús, pero siendo personas de doble lado, tener dos piezas, tener una vida doble, la hipocresía la gente la aborrece y tus hijos, que Dios les ha dado la capacidad de razonar, ellos entienden, ellos se dan cuenta claramente cuando una persona se está conduciendo de una manera hipócrita. No los estorbes. Padre de familia, Dios aquí nos está hablando a todos para que podamos entender que no provocar a ir a nuestros hijos tiene que ver con cuidar todo este tipo de situaciones. Y por otro lado, dice la Escritura, por el contrario, y dice, si no, criadlos. Es lo que quiere decir esa palabra, por el contrario, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como ya lo he dicho, el testimonio, que yo le llamo ejemplo, la instrucción, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, la corrección o la disciplina y el amor
Estas cosas tienen que emerger, tienen que nacer de una fuente que sea un amor verdadero. Madre, un amor verdadero que nazca de una relación personal con Cristo. Padre de familia, la autoridad que Dios te está pidiendo que tú tengas, la gracia que Dios te está pidiendo que tengas para poner orden en medio de tu casa, no la vas a conseguir por ti mismo, por tu universidad, por tu maestría, por tu profesión académica, porque lo espiritual se tiene que discernir con la ayuda del Espíritu de Dios. Eso es nada, discúlpame que te lo diga, pero si tú vas a basar tu confianza en tus conocimientos profesionales, en tus experiencias de tus padres, etcétera, vas a fracasar. Pero hoy lo que Dios nos está pidiendo es que vayamos ante Él y que transmitamos el sentir de Dios para con ellos, porque cada niño tiene un propósito muy específico. Es hermoso ver, por ejemplo, los que tenemos hijos, los que tenemos la dicha de ser padres, y los que son padres y que están detrás de la pantalla, me podrán decir, si es cierto lo que el hermano dice, nuestros hijos son diferentes todos unos de otros. Uno ves que es muy parlanchín, que habla por todo, que de una manera fácil se relaciona, el otro es más mesurado, el otro es más prudente, etcétera. Cada uno de tus hijos Dios los hizo con un propósito eterno. Pidámosle a Dios en esta mañana que Él nos ayude a entender qué es lo que Él quiere para cada uno de nuestros hijos conforme a su voluntad. No caigamos en los errores que cometen los padres de familia que están ajenos a las cosas de Dios, que eso es lo que nos hemos encontrado en la mayoría de los casos, y que esto es lo que está de moda en muchas de las sociedades, y es por lo que se mueven hoy los padres de familia: acomodar bien a la hija en una familia de un joven o de un hombre que pueda tener vasto poder económico, que sea estudiado, etcétera, y que en un momento no quiere decir que no nos debemos de preparar académicamente, pero yo creo que muchas de las conductas que los padres y de las cosas que estos hacen, todo llega a un momento donde concurre, donde todo eso se suma para la destrucción de sus hijos o de sus hijas. Y muchos de los que se dicen conocer de Dios, tristemente, pareciera que se comportan de igual manera que aquellos que están alejados de Dios, porque lo único que tienen de diferente es que estos medio tienen una maquillada de religiosidad y dicen que son cristianos, pero realmente en su corazón desearían que sus hijos estudiaran, pero para que tuvieran mucho dinero, para que fueran ricos, y de paso a lo mejor hasta están esperando que los patrocinen a ellos o que les pasen dinero. No están pensando de una manera como dice la Escritura, no están buscando el bien para sus hijos. No están buscando en un momento enseñarles desde pequeños que en la vida vamos a tener tropiezos, que en un momento nos vamos a equivocar, que no siempre se gana en la Escritura. Por eso, el día de hoy hay muchos jóvenes, hay muchos hombres en la cárcel acusados de feminicidio, de que hirieron a una mujer. ¿Por qué? Porque esos hombres agresores violentos desde niños, desde que estaban en la cuna y cuando empezaron a caminar, no hubo un padre o una madre que los frenara, que los corrigiera cuando mordían a su hermanito, cuando ya habían pellizcado a una de sus hermanas, o cuando más después todavía crecieron y se emberrinchaban porque en un juego sencillo de mesa o en un juego de correr se emberrinchaban y se enojaban cuando perdían porque no hubo un padre que les enseñó a entender que debemos de ser humildes y aceptar la derrota cuando hemos perdido. Por eso, cuando una novia o un novio les dice ya no quiero estar contigo, o rompen, como dicen ellos en el mundo, como nunca le enseñaron eso,
agarra un cuchillo y la mata. El día de hoy quiero hacer un énfasis nada más en esta parte de la Escritura. No podemos dar, padres de familia, lo que no tenemos. Un ciego, y si tu hijo está mal y tú reconoces en este momento, conforme a lo que hemos hablado, que tú también estás extraviado, un ciego no puede ayudar a otro ciego, no lo puede guiar. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Querida persona, y esto aplica también para los solteros en este momento, porque tú pudieras decir, ahora, pues, ¿de qué me sirve todo ello? No tengo hijos, pero tarde o temprano el cauce natural en la vida de un hombre o una mujer es que en un momento puede y va a llegar a formar una familia. ¿Y qué vas a hacer con ello? Por eso te invito a que sea que estés soltero y con mucho más razón, tú que eres padre de familia, puedas entender esta tarde lo siguiente. La Escritura no se equivoca. Leíamos aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 algo que nos ayuda a entender de mejor manera cuál es el camino a seguir para que tú dejes de dañar a tus hijos, sigas contribuyendo con la maldición, con todo eso que va a contribuir para la perdición eterna del alma de tus hijos, y que pares y por un momento detente a meditar en cómo estás conduciéndote y te vuelvas a Dios con todo el corazón. Pero te voy a llevar a entender algo que tiene que ver, y yo lo veo como mi responsabilidad, con detenerte, con traducirte lo que implica buscar a Dios con todo tu corazón, amarlo, como dice la Escritura acá, amar a Dios con todo tu corazón. Mira, definitivamente tú no puedes amar y tú no puedes confiar a quien no conoces. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La Escritura también dice en el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hoy buscar a Dios va a representar, primero que todo, que tengas una profunda reflexión acerca de tus pasos, que veas toda la destrucción que hay alrededor de tu hija, de tu hijo, que veas la condición desastrosa de dolor y de muerte que hay en tus nietos, si es que eres abuelo o abuela, y medita en ello, porque hay una contribución. Definitivamente. Tus hijos, al final, cuando llegaron a ser adultos, cuando tuvieron la mayoría de edad, claro, hay una responsabilidad que yo no puedo negar de ellos. Ellos, al final de cuentas, o cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. O eligieron lo bueno o eligieron lo malo, pero yo quiero que tú veas cómo tú contribuiste para que ellos en un momento tomaran la decisión de irse por el mal camino. Yo quiero que tú veas la parte que te corresponde a ti, cómo contribuiste con tus descuidos, si hoy tus hijos a lo mejor, o considera que si quizá tus hijas el día de hoy no fueron abusadas sexualmente, fue por la misericordia solamente de Dios, fue porque Dios las guardó, pero no por tus cuidados, porque a lo mejor fuiste egoísta y fuiste mujer que andaba de casa en el chisme, o porque te enfrascaste en el trabajo y los abandonaste, qué sé yo, y Dios cuidó de tus hijas. Y Dios las guardó. Ahora entiende esto. Empezar a acercarse a Dios tiene que ver con buscar con incluso aquellos que te van a hablar de Jesús de una manera seria, responsable. Aquellos que van a abrir la Escritura, y eso puede ser un ministro, puede ser un cristiano lleno del Espíritu Santo que tiene a bien abrirte la palabra, la Biblia, y darte un consejo de parte de Dios. Tienes que empezar a acercarte a Dios con una actitud de humildad. Dios
Mira de lejos al soberbio, pero le da gracia al humilde, dice la Escritura. En ti va a estar el que te acerques de una manera arrogante o que te dobles en actitud. Como dice el libro de Joel, rasgaos vuestros corazones. No te conformes con rasgar tus vestiduras, rasga tu corazón. Y eso quiere decir, desde lo profundo de ti, en tus entrañas, medita en el mal proceder que has tenido. Ve el fruto que ya has cosechado y hoy arrepiéntete, porque definitivo, yo creo que los días de este mundo están contados y yo no quiero perder el tiempo en hablar cosas que quizá no tengo ni la claridad ni la certitud de lo que implica acerca de la profecía, pero algo sí me queda en claro, que Dios me ha permitido vivir este día y es lo que venía yo meditando en el camino, lo que le oré a Dios: Señor, utilízame, abre mi boca para que yo le pueda decir a los padres lo que incluso tú me has mostrado a mí, lo que has tratado conmigo y con mi familia, y yo sé que aún seguimos trabajando y que vamos a enfrentar la etapa quizá más crítica de la adolescencia y todo esto. ¿Por qué? Porque es el cauce natural de nuestros hijos, van a llegar a una etapa donde van a ser adolescentes, después adultos, y yo quiero entregarte buenos frutos. Queridas personas, la Escritura dice en el verso número 4 de Deuteronomio, capítulo número 6, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí radica la esencia del problema, porque los padres de familia, en ese egoísmo tan grande que apesta delante de Dios, han decidido cavar sus propias cisternas rotas que no retienen absolutamente nada de agua. Han decidido ellos forjar su camino en sí, en su sabiduría humana, en su forma de pensamiento, y han desechado a Dios. Por eso yo decía hace un momento que esto es la raíz, la causa. Hay hogares donde los hijos no aman a Dios, donde están descarriados, donde ya hay niños violadores, donde hay niños que ya han intentado matar a sus padres. Ese es el efecto de algo, de lo que no se corrigió, de lo que no se hizo. Hoy nos enfrentamos, y yo que lo veo en el trabajo ahí en la fábrica, te llegan muchísimas solicitudes para trabajo, pero realmente cuando es el momento, como mucho se ha predicado acá, de ponerlos a trabajar, de someterlos al rigor del trabajo, del horario, de la disciplina, del pedirles aún más cuando uno se da cuenta que pueden dar más todavía del trabajo, de lo que están haciendo, es ahí cuando la mayoría de los jóvenes truena, no están dispuestos a trabajar, no están dispuestos a pararse temprano para llegar a una fábrica a las 7 de la mañana o a un trabajo. ¿Por qué? Porque no hubo padres que desde pequeños los enseñaran a que, por ejemplo, un trabajo mal hecho no pasaba como tarea, a que un trabajo donde el padre valorara que no se esmeró y que está haciendo una porquería de trabajo o de presentación, se lo desechara y le dijera con autoridad y con firmeza: no vuelvas a hacer esto. Se acostumbraron a la pereza. Hoy tenemos una generación, me duele decirlo, de señoritas y de jóvenes inútiles que se hicieron inútiles para las cosas buenas, para el trabajo, pero se hicieron muy creativos para la perversidad. ¿Por qué crees que el día de hoy sobreabunda en medio de estos momentos de pandemia, donde escasea el trabajo? Muchas señoritas han tomado el camino fácil de prostituirse virtualmente, de vender fotos, de vender videos, de obtener el dinero fácil, porque no hubo una madre y un padre de familia que le hablara acerca de la pureza y que le hablara del valor que Dios le ha dado como mujer en su cuerpo, en su habla, en la forma en que ella mira, en la forma que ella escucha, en la forma que ella piensa.
No hubo alguien que le apuntalara el principio del Evangelio. Por eso la Escritura dice que si una persona se esfuerza en buscar, en conocer, entender al Dios que le está hablando, que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso el día de hoy debemos de entender que esto, si esto hay una relación, si hay una realidad, si esto es parte de tu vida, si tú sabes que lo estás viviendo, sabrás que eres movido a misericordia, sabrás que eres movido a llorar, a preocuparte cuando ves una necedad en tu hijo, cuando sabes que ya has hablado con ella o con él y vuelve a hacer lo mismo, te duele y lloras delante de Dios y le dices, cuánta necedad hay en mi hijo, experiencias propias, incluso los hermanos lo saben, pero qué hermoso es cuando Dios te ayuda, cuando de rodillas, con lágrimas en los ojos, le dices a Dios, yo no voy a poder cambiar el proceder de mi hijo, necesito tu ayuda, dame de tu gracia. Y es ahí cuando dice la Escritura, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué hermosa palabra. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, en todo momento. Quiero terminar esta reunión solo con esta reflexión. Un deber sagrado nos ha dejado Dios. Yo lo veo como un sacerdocio en medio del hogar para el padre, para la madre, como ministros. Ahí está tu pueblo, ahí están tus ovejas. Que puedas decir, Señor, el día que Dios nos llame a cuentas, sea por edad, por causa natural, el día que Dios nos llame a cuentas, Jesús, que podamos descansar con conciencia limpia de decir, hasta donde pude, hasta donde estuvo en mis fuerzas, acerqué a mis pequeños, a mi esposa, contribuí para que mi esposo conociera al Dios que me salvó. Si en ellos estuvo o está el tomar otro camino, bueno, serían responsables ellos, pero fiel es Dios. Él es verdadero y hay promesas que nosotros debemos de tomar con toda seriedad, con fe, para decirle a Dios, en tus promesas yo confío. Y aunque mis ojos no lo vean, porque si muero en 1 año, en 2 años, y mis ojos no logran ver la herencia, la bendición, yo no lo hice para que me deleitara yo y yo me gozara o yo me gloriara. Yo lo hice para que tu nombre fuera glorificado. Fíjate que la Escritura habla no en una sola parte, yo meditaba en algunos textos, finalmente, y con esto quiero cerrar. Cuando Jesús habló por ejemplo, en Lucas capítulo 11, que es un contexto donde habla acerca de la importancia de pedir, de orar, de no desmayar delante de Dios, de estar ahí pidiendo, rogando. Lucas 18 dice lo mismo, aquella parábola de la mujer que le pedía y estaba pidiendo ahí al juez injusto. Jesús apela al afecto natural que puede haber de un padre y decía ahí la palabra, por ejemplo, qué padre, en Lucas 11, por ejemplo, Lucas 11:11 dice, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, como dando a entender, pues nadie en su sano juicio haría cosa semejante. Tu pequeñito, hemos tenido, a lo mejor todos hemos atravesado situaciones así. Yo me acuerdo en mi niñez, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Mi madre para mí fue padre y madre, muy trabajadora mi madre. Y recuerdo que en unos días que fueron críticos, difíciles, me decía, coma. Y yo a veces le decía, pues te convido de esto, mamá. Y dice, coma usted. Y cómaselo todo, me decía, bien que me acuerdo.
y cómaselo todo. ¿Por qué? ¿Por qué cito esto? Porque lo natural es que le des como esa prioridad a tu hijo, aún en situaciones así adversas. Y si en un momento a lo mejor nos toca ir de camino y nos agarra la noche ahí y hace frío, pues lo natural es que un padre se saque la chamarra, o si hay un abrigo le dé prioridad a sus hijos. La Biblia sí te habla del afecto natural incluso aquí en el libro de Isaías 49, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y es el mismo sentir de Dios. O sea, ¿cómo puede una mujer olvidarse, dejar aventado por ahí, abandonado al fruto de su vientre? Dice, bueno, aunque en el extremo alguna mujer hiciera eso, habla Jesús, habla Jehová, y dice: yo nunca lo haré contigo, con aquel que le busca verdaderamente. Cito estos testimonios porque hoy esta humanidad, o sea, nosotros como humanidad hemos dado un paso más a la degradación, a la perdición. Hoy hay padres que están abusando a sus hijos o a sus hijas desde la cuna, y eso duele decirlo. Hoy hay tanto egoísmo en el corazón del hombre que hay padres de familia que han abandonado sus hogares, sabiendo que sus hijos con un ejemplo con epilepsia, sabiendo que en un momento tienen alguna discapacidad motora, y dejaron a la madre y dejaron a la hija enferma, y ellos, fornicarios y adúlteros, están en otro hogar de holgazanes, de flojos, y no tienen ni una gota de remordimiento, ni les interesa si viven o si mueren sus hijos, los que engendraron. Date cuenta de algo: la palabra de Dios lleva a los padres de familia para que mediten en esto, que es tan básico como tener afecto natural. Y hoy la maldad del corazón del hombre se ha desbordado para que esto que la Biblia dice: oye, ¿cómo puede haber un hombre que si su hijo le pide un pan, pues le va a dar una piedra? Pues más que eso, se la da y se la avienta en la cabeza para que se muera. Dios quiera el día de hoy que la palabra te lleve a una reflexión. Te está dando una oportunidad Dios. Este día es el día que Él quiere, en que tú te arrepientas, que vuelvas tu corazón a Él, pero que lo hagas en convicción, no de una manera religiosa, porque Miguel te lo está diciendo, porque Ricardo Constantino te lo está diciendo, sino porque verdaderamente entiendas y veas tu maldad primeramente, veas lo abominable, lo apestoso o apestosa que estás delante de Dios al no tener a bien tomar la palabra, la preciosa palabra que la misma Biblia dice que la ha exaltado sobre todas las cosas, su nombre, su palabra, y que cambiaste a Cristo por la fornicación, por el amor, por andar ahí recogiendo las migajas de una mujer que te pagó mal, o de un hombre que te entregaste en cuerpo y alma y te destruyó. Búscalo, porque hoy Él tiene misericordia. Tardo para la ira, grande en misericordia y clemente es Jehová, dice la Escritura. Cerremos nuestros ojos, vamos a dar gracias. Vamos a pedirle a Dios que esto tan sencillo, estos textos que Dios nos ha dado el día de hoy, fíjate cómo la misma palabra nos lleva a entender que Dios se conduce de una manera tan benigna, que piensa bien de nosotros, aun cuando la humanidad le ha dado motivos para que ya de tiempo atrás hubiese mandado un juicio que acabara con todos nosotros, y como dice en el libro de Lamentaciones, por sus misericordias que
se renuevan todos los días, no hemos sido consumidos y la gente no lo ve en absoluto. Sodoma y Gomorra, lo que ellos hicieron, lo que está narrado ahí en Génesis 18, 19, hombre, ya se quedaron como historias de preescolar en comparación de la maldad y la perversidad que hoy este mundo está haciendo. Y Dios te está llamando a ti. Dios te está hablando y te está diciendo, búscame. Búscame porque yo ya estoy tocando la puerta. Y es doloroso saber que esto se repite caso tras caso. Te llega un caso y es la misma historia. Te hablan del norte y es la misma historia. Te hablan de otro país y es lo mismo. Satanás se ha ensañado contra los más inocentes, contra los más débiles. Y tristemente muchos padres de familia han colaborado junto con él, aún bajo ese rostro maquillado de religiosidad. Pero hoy despierta. Esta palabra no es casualidad, no es porque se me ocurrió a mí o a los hermanos. Ha sido el fruto de la oración, el de meditar acerca de la necesidad de la iglesia, de la gente que nos ha estado comunicando. Porque Dios quiere que esa maldición, que ese dolor, que esa frustración se convierta en gozo, se convierta en quietud, que se convierta en un fruto apacible de justicia. Padre, gracias por tu preciosa palabra, porque hoy es la palabra la que discierne los pensamientos del hombre, su corazón, Señor. Aquí no nos guiamos por las emociones, Dios, y no quiero que la gente después de este mensaje, Dios, se llene de emociones solamente y llore y diga, ¿qué estoy haciendo? Padre, hoy te ruego por el trato de tu Espíritu Santo en sus mentes, en sus corazones, para que no esté solamente en ellos el querer, sino el querer como el hacer, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Dios. Yo te lo ruego. Te lo ruego para que si un padre hoy entendió que debe de sacudirse completamente la ligereza, porque si un padre hoy entendió o una madre entendió que ha sido ligera en algo, que corrija, Señor, y que tú eres grande en ayudar, eres tardo para la ira, tú estás dispuesto, tú eres consejero, Señor, que si un hogar ha concluido que se ha estado apoyando más en libros humanos de filosofía humana, en psicologías, etcétera, de hombres, y dejó a un lado tu palabra, que hoy vuelva al camino, Señor. Que si algunos se han revestido solamente de un espíritu religioso, Dios, y que están más afanados por algunas otras cuestiones religiosas, que hoy lo dejen, que hoy se sacudan de todo ello, y que puedan tener un corazón dispuesto para obedecer lo que hoy tú nos hablaste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Los invito pues a que nos sigan acompañando a las transmisiones en vivo. Mediten en este mensaje, en esta palabra. Ha sido el sentir de muchos meses atrás, que estamos seguros los hermanos, un servidor, que no es emoción de nosotros, nace del corazón de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.